Así que, por favor, subamos a nuestro querido René Serrano del canal de YouTube Ecos del Goka. ¡Bienvenido! Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Qué contento. Ya hacía rato, de verdad, que quería traerte. Pero dije, tenemos que hablar de algo, aunque vamos a hablar de muchísimas cosas contigo. Y ya te digo, este es el primero de muchos programas que de verdad te queremos invitar porque eres de la gente buena, gente sincera, honesta, inteligente. Vaya, es un programa excelente, me encanta el fondo de pantalla. No, de verdad que ay, es bello el fondo de pantalla. Un cubanazo de verdad. ¿Cómo estás, René? Muy contento de estar aquí, gracias por la generosidad de invitarme, de verdad, me hacía mucha ilusión venir al programa de ustedes, los sigo, me han hablado muy bien del programa que hacen, cada vez que lo veo, a veces no tengo la oportunidad de verlo, pero cuando los veo los disfruto mucho, los invitados que tienen, la forma distendida que tienen de llevar las entrevistas, en fin, estoy muy contento de estar acá y ojalá de verdad que sea muchas veces y nada, y gracias por todo lo que dice bonito de mi canal. Ahí estamos. Yo no soy youtuber ni nada. Yo lo que trato de hacer lo mejor que puedo con lo que tengo. No, y nosotros tampoco. Estamos ahí en lo estamos. mismo. Ahí estamos. René, cuéntanos un poquito de ti, o sea, de tu historia, cómo nace Ecos del Goka, cómo te inspiraste a, oye, voy a abrir un programa, voy a hacer un programa, voy a hablarle a la gente. ¿Cómo vino eso? Bien, a ver, mi nombre es René Serrano. Yo nací en Santiago de Cuba en el 1981. Estudié en varios lugares de Cuba por razones familiares, tuve que moverme a varios lugares. Resumidas cuentas, viví en Santiago, viví en La Habana, en San José, viví en Centro Habana, luego en Santiago de nuevo y ya aquí en Miami llevo más tiempo que en todos los otros lugares. Me gradué de Derecho en el 2005 en la Universidad de Oriente, soy licenciado en Derecho. En los centros de adoctrinamiento de Cuba, los conozco todos, así que soy astilla de ese palo y conozco exactamente lo que pasa allí y todo lo demás, y además me hice masón en Cuba. Soy masón de la Logia Oriente, fui venerable maestro, llevo más de 20 años de vida masónica, o sea, tengo una experiencia en la masonería y me hizo acercarme a una parte de la historia de Cuba que normalmente no se cuenta. Vine para acá, llevo 16 años fuera de Cuba, vivo en Miami. Aquí trabajé mucho tiempo con Customer Service en diferentes lugares, trabajé en la construcción, comencé, después en T-Mobile, que me dio un nivel más o menos de inglés y de conocer la cultura americana. Actualmente soy empresario, tengo varias empresas y de eso vivo. Y Ecos del Goka llegó como una necesidad de expresión porque, ¿qué pasa? Al ser masón, yo quería hacer un programa de la masonería en Cuba, que es una institución que desgraciadamente en estos momentos está muy destruida, está en una situación de crisis total, con un 70-80% de la membresía que realmente no deberían ser masones. Y entonces decidí hacer un canal para masones cubanos, tratar de rescatar la masonería en Cuba, porque en ese momento teníamos a 3 hermanos presos políticos del 11 de julio, que eran Emanuel Robles Pérez de la logia Virtud de Batabanó, Danger, que era también de esa logia, y José Daniel Ferrer García, que todos los conocen, que es un maestro masón de una de las logias de Santiago, de Palmarito del Cauto en Mella, en el municipio Mella. Claro, él no está afiliado ya, está durmiendo, como se dice masonería, pero es masón igual porque la masonería es una orden iniciática y una vez que te inicias ya no dejas de ser masón, aunque no pertenezcas administrativamente a alguna logia. De ahí salió la idea. Yo vi la necesidad, veía las plataformas cubanas, lo que se hablaba de la masonería y estas cosas, y la masonería tiene una conexión enorme con la historia de Cuba que no se nos cuenta. Y entonces el Goka es precisamente esa institución que fue creada en 1862, que casi ningún cubano conoce, hay que decirlo, que es el Gran Oriente de Cuba y las Antillas, que fue creada por un extraordinario cubano que se llamó Vicente Antonio de Castro Espirituano, el primero en utilizar la anestesia en toda América Latina, en Cuba, un médico, políglota, pero además un hombre extraordinario. Incluso hablando de él, con Lilo Vilaplana, el hermano de él escribió un libro de Vicente Antonio de Castro, y entonces estamos en contacto porque Lilo vio ayer una entrevista que le hice a una espirituana en mi canal genial, Dayana García, que es una broker, mortgage broker, y entonces le estuve hablando de Vicente Antonio de Castro, y cuando terminé el programa Lilo me dijo, pero bueno, regresando al tema, el Goka
es la semilla de la independencia de Cuba. Fue creada en 1862, este Gran Oriente de Cuba y las Antillas, que es una gran logia, y adentro se fundaron varias logias, que todas esas logias pertenecieron a esas logias, pertenecieron los mayoría, el 90% de los mambises cubanos, y por supuesto los 9 presidentes de la República en armas. Eso no se conoce. Realmente se conoce a Carlos Manuel de Céspedes como el padre de la patria, y Carlos Manuel de Céspedes era el venerable maestro de una de sus logias. Yo sé que estoy hablando en lenguaje técnico, pero venerable maestro es como el presidente de la logia, para que tengan una idea, ¿no? Del taller. Y era uno de los 20 talleres que tenía el Gran Oriente de Cuba y las Antillas. O sea, él era como un subordinado de Vicente Antonio de Castro. Para que tengan una idea de la importancia de Vicente Antonio. Entonces, Ecos del Goca viene porque es el eco de esa playa de cubanos, de esa idea de la masonería vinculada a la libertad de Cuba. Y ese fue el concepto de mi programa al principio. Yo he tenido 3 temporadas en el programa. La primera temporada fue de masonería, ya la segunda lo vinculé más a Cuba porque me di cuenta que era más perentorio atender el tema Cuba que el tema de la masonería. Yo tengo muchos abogados que se acercaban a mí, me conocen en la red y me decían, por favor, habla de Cuba. La masonería tiene un nicho muy pequeño. Los masones cubanos, hay alrededor de 20,000 masones en estos momentos en la masonería cubana, pero muchos se fueron después del éxodo después del 11 de julio. Entonces, él me decía, por favor, habla más de Cuba, porque él conoce mis inclinaciones hacia la ideología, la política, esto, lo otro, la historia. Entonces, así surge Ecos del Goca. Surge de una necesidad de expresión y de cubrir a ver, la masonería en Cuba tiene una historia bella. Todos los héroes de Cuba, todos, los más grandes, José Martí, Máximo Gómez, Maceo, ustedes nómbrenlo, y esos todos participaron en la masonería, eran masones y eran del Goca la mayoría. Y entonces, para rescatar ese eco que nos lleve a Cuba libre. Y nada, esa fue la idea y así ha venido evolucionando en varias diferentes etapas. Y entonces nada, más o menos es eso, es la necesidad de rescatar nuestra historia, de llamar a esos cubanos, a esos hombres libres y de buenas costumbres que todavía quedan en mínimo por ciento. Yo diría que un 10-20% de los masones actuales en Cuba son hombres de honor. El resto son sindicalistas. Yo le hablo así. Yo le hablo muy fuerte a los masones en Cuba porque para mí es una vergüenza que exista una institución que hable de la libertad, la igualdad, la fraternidad y permita que arrastren a las damas de blanco, no tomen participación en esto, no tomen participación en la constante violación de los derechos humanos que hay en Cuba, de esa tiranía. Y por ahí venían más o menos los tiros. No quiero extenderme mucho en las respuestas, quiero que me interrumpan, que esto sea una conversación. Ustedes pueden preguntarme lo que sea. Sí, lo que tengo una preguntita para ti. Adelante. No, porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención que, y esto es con un masón que está en mi familia, y me dice, en algún momento tuve una conversación y me dijo, los masones no hablamos de política. ¿Eso es verdad? No es cierto, es una mala interpretación de la norma masónica. No quiero ir muy técnico, pero la realidad que dice la norma es que no se permite el debate. El verbo es debatir, no hablar. El debate de política y de religión. ¿Por qué? Porque son los temas que dividen a los hombres y como todos somos considerados hermanos, no debatimos de temas que nos dividan dentro de los talleres. Pero el debate es una cosa y hablar es otra. Realmente debatir, no podemos debatir ni de pelota, ni de película, ni de nada que nos divida. No debatimos en el ver de la discusión, ¿no? Pero hablar sí se puede y se debe. Además, se ha hecho toda la vida y el Goca es un ejemplo de que se hizo. Las liturgias de Vicente Antonio de Castro, las 33 de los 33 grados del rito escocés antiguo y aceptado, fueron dedicadas a la libertad de Cuba. Las 33 y los 33 grados. O sea, sí se puede hablar de política. Además, es necesario. No cabe, no es posible pensar en una institución orgánica de la moralidad, que es como se denomina la masonería en su legislación masónica cubana vigente. No se puede pensar en la institución orgánica de la moralidad y que esté de espalda a una tiranía que hay en Cuba, que es atroz, y que los mejores hombres que usted saca de esa sociedad les tape la boca y le diga, ustedes son los mejores, ¿verdad? Ustedes son buenos padres, buenos hijos, buenos esposos, buenos en sentido general, pues entras a mi institución para callarte la boca, para ponerte un tapaboca y decirte, bueno, la regla ahora es que no puedes hablar. No es así. Es una mala interpretación de la norma. Yo tengo varios videos que hablo de eso y desgraciadamente a partir del 59
a través de grandes maestros que han sido unos corruptos. Yo diría que yo conozco a más de 10, personalmente, más de 10 grandes maestros. Ellos duran alrededor de 3 años el mandato y ninguno de ellos, usted lo muele, lo pone en un molde y no llegan a un zapato de lo que debería ser un masón, porque son individuos que llegan a esas posiciones porque la dictadura se lo permite. Claro. Entonces exacto, ellos bajan circulares, hacen decretos donde incentivan esa mala interpretación de la norma. Incentivan, porque cuando usted va a la norma, lo que dice es no se permite debatir, incluso es un antiguo límite, que es algo más técnico. Yo podría enviarle a Alex la legislación para que vea cómo lo dice. Dice debatir, no hablar. Y ahí está el key del asunto que, claro, mi formación es jurídica, yo sé interpretar la ley, sé cómo analizar el espíritu de la ley, y entonces ahí yo me doy cuenta que hay una gran laguna y por eso mantienen a esos buenos cubanos, los mantienen callados. Pero sí se puede hablar de política, por supuesto, se puede hablar de lo que usted quiera. Somos hombres libres y de buenas costumbres. Yo no puedo entrar a una institución que me tape la boca. Al contrario, yo soy libre o ¿qué soy? Entonces, es una mala interpretación realmente, pero sí se puede hablar de política y se puede hablar de lo que usted quiera. De religión también se puede hablar. Yo tengo hermanos. El Dios del masón es un Dios, le llamamos el gran arquitecto del universo porque es un Dios universal. No le llamamos ni Jehová, ni Changó, ni Olodumare, ni Mahoma. Cada cual cree en lo que desee, en lo que cada cual tenga una religión. Debemos creer en Dios, pero la realidad es que yo tengo muchos hermanos que son babalawos, que son sacerdotes yoruba, son católicos y iban a mi logia y daban una conferencia de su religión, porque además a mí me interesa mucho el sincretismo, sin practicarlo, ¿no? Pero me interesa que instruyan a nuestros miembros de cualquier religión y por lo tanto sí se puede hablar de la religión, se puede hablar de política. Nosotros estudiamos mucha filosofía, entonces cuando usted analiza la filosofía tiene necesariamente que ir a la política, y si no puede hablar de política y hay un tema ahí que es tabú, entonces no puede estudiar filosofía, no puede estudiar para superarse y ser mejor en la sociedad. O sea, es una mala interpretación, Bárbara, pero realmente sí se puede hablar y se debe. El masón cubano debería poner la masonería como si fuera una discusión bizantina, en el medio de las logias, donde está el ara, que nosotros ponemos en el Santo Santorum, donde ponemos la Biblia con la escuadra y el compás. Al lado deberían poner otro ara, otro altar que diga política, porque en Cuba hay que hablar de política. En Cuba, si no habla de política, usted no es buen cubano, y para ser masón usted debe ser un buen patriota. Entre las condiciones del juramento es jurar defender la patria y defender al desvalido. Entonces, si usted no habla de lo que es necesario, los que van a hablar son los malos. Oye, un segundito que tenemos un super chat de Camagüey que dice Happy birthday, Bobby. Gracias, gracias. Y aprovechando esto, vamos a cantarle Happy birthday a Bobby. A la one, a la two, a la 1, 2, 3. Déjame Happy birthday to you. Happy birthday to you. Cling, cling, cling. Happy birthday, dear Bobby. Cling, cling, cling. Happy birthday to you. Parecemos Se acerquen más. Ahora sí. Qué bueno. Oye, un beso para todos ellos. Yo sé que ya, chicas, ya me estoy. Wow. Oye, un saludito a toda la gente que está en el chat aquí. Yo estoy escribiendo ahí en el chat y bueno, quería saludar, no vas a saludar a nadie en especial, pero sí a todos en general. Oye, sí, Janié, Camagüey, Ali, a todos Fortuna, muchos besitos a todos. Señores, compartan, suscríbanse al canal, señores, please, la gente de X. Hola, suscríbanse al canal que estamos todos los domingos a las 8:30 de la noche y aquí tenemos un invitado súper especial, René Serrano del... René, dinos cuándo es que haces tu programa Ecos del Goca, qué hora, todo para que la gente vaya a suscribirse y se hagan miembros, por favor. Muchas gracias. A ver, mi programa, yo tengo un programa en vivo todos los sábados a las 9 de la mañana, hora de Cuba. Digo hora de Cuba para que cualquier hermano que nos ve, compatriota que nos ve en el mundo entero, sepa más o menos ubicarse en el uso horario. Disculpa. Oh my God.
Barbarita tiene un super chat de Selene de Ay, Fenua. muchas gracias, Selene. Happy birthday, Barbarita. Besos. Gracias. Oye, que me recuerda que tengo que ir al dentista. Pero... Ah, sí. Que el esposo de Selene es mi dentista también. Paco Pago. Ay, Dios santo, se me sale aquí. Ay, gracias, Selene, querida. Gracias, besito. Entonces, dinos, René. Bueno, nada, los sábados, todos los sábados a las 9 de la mañana estoy haciendo directas. Ayer hice una directa kilométrica de 6 horas y media, pero normalmente dura 2 horas y algo. ¡Wow! Sí, fue tremendo porque, ¿qué pasa? Estoy valorando hacer otro día de la semana las entrevistas. Estoy haciendo el grupo de entrevistas a personas muy importantes. Lo hice a Lilo, ayer Sí, lo la de hice Lilo muy buena. Muchas gracias. Y he hecho otras entrevistas. Entonces, lo que quiero es sacar las entrevistas de la directa porque me roba mucho tiempo y entonces se me alarga demasiado. Ayer estuve muerto de hambre hasta las 6 horas y media sin comer, entonces terminé muerto. Estaba en coma. Sí. Pero lo disfruto mucho. Sí, lo disfruto mucho porque hago open mic siempre, porque yo digo muchas cosas y entonces si alguien está en desacuerdo me encantaría debatir y ahí debatimos y a veces se nos extiende. Pero es todos los sábados, 9 de la mañana, hora de Cuba, donde quiera que esté. Mi programa se llama Ecos del Boca. El programa en particular se llama El Karma Cubano, porque eso es el karma de los cubanos. Y ahí hacemos catarsis, todos los cubanos somos responsables de una forma u otra de que esa dictadura siga ahí. Y ese es más o menos el mensaje que yo doy en mi programa y tratamos de desplazar la oscuridad que es el comunismo. Soy un anticomunista, pero no anticomunista porque no conozco. Yo conozco exactamente, lo estudié y por lo tanto soy anticomunista porque conozco que es una basura en todos los sentidos. Es un fracaso académico, es un fracaso social, es un fracaso en todos los sentidos y por eso lo soy y trato de llevar el mensaje porque desgraciadamente los cubanos hemos sido adoctrinados mucho por aire, tierra y mar. Y como yo vengo de pasar por todos los centros de adoctrinamiento, todos los niveles, desde el círculo infantil hasta la universidad, yo sé exactamente lo que nos pasa a los cubanos y por lo tanto es el antídoto a ese veneno, llevar y desplazar ese socialistoide, ese pensamiento socialistoide que tenemos cuando salimos de Cuba, que no conocemos el mundo, y tratar de enseñarle algunos temas como que no hay explotación en el capitalismo, como que el capitalismo es lo mejor que existe, que es el único sistema justo porque el socialismo siempre es explotador y cosas así. Y entonces ahí lo hacemos. Sábado 9 de la mañana. Otro super chat de Mayelín Delgado, la gente Mayelín porque la gente que se pasa para allá. Happy birthday, Barbarita. Saludos de Las Vegas. Gracias, Mayelín. Gracias, May. Gracias, Selena. Muchas gracias. Quiero saludar a muchos seguidores que veo ahí dale, y también, saludos a todos. Sería un poco injusto. Exacto, sería injusto decir los nombres. He visto a Construcción con Adrián, he visto a varios, Logisire, pero bueno, son compartidos. A Leonor Serrano, que es miembro de mi canal, en fin, no quiero mencionarlo a todos, pero sí quiero saludarlos y dar las gracias, porque he estado también diciéndoles, por favor, vayan y apoyen. Gracias. Por ellos. Gracias. Somos una gran familia. Sí. Así es. Dice, Ken, no deja hablar a René, me dice como... Ahí dice Camagüey, qué malo. Oye, René, pues buenísimo eso que estás haciendo. Me encantan de verdad tus directas. Ayer estaba La Voz de Ultratumba por su teléfono, yo por el mío, lo puso en el televisor, teníamos la directa tuya en todas partes. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Bueno, de verdad. Y estamos viendo en esta semanita, sobre todo, varios pueblos y varias provincias de Cuba en las calles, que a mí me parece magnífico. Estoy loca porque sea ya Cuba completa. Es de verdad, estoy como en una emoción, pero yo misma me digo, espera, pero tengo como una ansiedad, una cosa que no sé explicar. ¿Qué ustedes creen de esto? ¿Se está armando algo poco a poco? ¿Se está calentando el ambiente? ¿Qué ustedes creen que está pasando? ¿Están probando, calentando motores? ¿Cómo ustedes ven esto? Yo estoy, no sé.
A ver qué dice René. Bueno, a ver, los cubanos hace rato sabemos que la dictadura se cayó. La dictadura que hay que matar, en mi opinión, está dentro de nosotros y está dentro del cubano. Cuando el cubano mate su dictadura dentro, entonces vamos a ser libres, porque para ser libre a Cuba necesitamos ser libre primero al cubano. Esa es mi opinión y ese es el trabajo que yo trato de hacer todos los días. No solamente en el canal, sino en mis redes sociales y donde quiera, porque el cubano tiene que entender que si matas a la indiferencia, matas el miedo, matas la falta de valores, matas a esa cobardía que tienen, esa hipocresía de los padres con sus hijos, que tienen doble discursos, uno en la calle, otro en la casa, y los hijos están criándose viendo a sus padres fallarle, a sus profesores fallarle, no tener ejemplos. Si matamos eso, vamos a matar a la dictadura y vamos a acabar, matar en sentido figurado, porque yo protejo o soy un advocate, soy alguien que promociona la lucha no violenta. Considero que es el camino, sinceramente, y eso lo debato constantemente en mi canal porque al cubano es muy difícil hacerle entender que la lucha no violenta es el camino y piensan que siempre, porque nos han enseñado a ser medio aldeanos y creemos que la lucha violenta es la forma, pero el gran conflicto que tengo con los que piensan en la lucha violenta es que no la acaban de hacer. No la acaban de hacer. Están aquí y están mandando a la gente a salir a la calle a cortar cabeza allá y no van allá a hacerlo ellos. Entonces, yo me siento irresponsable si yo mando a hacer a alguien algo que yo no sea capaz de hacer yo. Y mi canal es lucha no violenta todo el tiempo. Entonces, regresando a la pregunta, yo creo que está al punto de darse un estallido social, pero también creo que tienen que estudiar cómo hacerlo, tiene que haber una estrategia, porque la lucha no violenta requiere mucha estrategia, es una lucha de inteligencia contra la fuerza, y tenemos que entender las herramientas que tenemos. Yo tengo 3 programas de la lucha no violenta donde describo los 198 métodos de Gene Sharp para que las personas entiendan qué es lucha no violenta. Lucha no violenta no es solamente un poema, no es solamente una canción o una película, es también muchas cosas. Es que cada una de las profesiones en Cuba tomen la decisión de no traicionarse más a su profesión. Cuando yo veo que alguien en Cuba, yo me gradué en el 2005 y los que se graduaron conmigo, muchos de ellos son los esbirros que hoy en día son fiscales jefes de los municipios. Todos me tienen bloqueado, me detestan en las redes sociales porque sí, es que yo soy muy frontal y además yo lo que pasa es que yo trato de ser un cubano que no está empeñado en ser importante, sino en ser útil. Y entonces por eso es que yo trato de ir a la médula con las personas que conozco y se lo digo, hermano, si yo te conozco a ti de pasar y comerte el cable de las becas, esas becas con el agua hasta el cuello en los baños, que había que entrar de ladrillo en ladrillo en la Universidad de Oriente, y te veo ahora chivateando en las redes diciendo, sí, brother, tú te estás traicionando tú, pero lo peor, estás traicionando a tus hijos. Yo sí te conozco. Yo conozco lo que tú has pasado. Yo conozco. Entonces, yo creo que vamos a ser libres cuando estemos listos para ser libres. Desgraciadamente, el cubano no está listo para ser libre hasta lo que ha demostrado, pero yo tengo esperanzas en que la situación es tan dura, en que cada día hay más voces. El trabajo que se hace en las redes es brutal. Hay muchas personas que están haciendo un trabajo extraordinario y están llevando el mensaje contra el monopolio de la información que ha tenido la dictadura por mucho tiempo. Entonces, yo tengo esperanzas de que sea pronto y que sea definitivo y que los líderes que hay en Cuba, que son muchos, la gente se queja de que no hay líderes. Hay muchos líderes en Cuba, muchas personas preparadas. Cuando yo oigo hablar a Alexander Fábregas, por ejemplo, por el cual pido libertad siempre, a Andy García, porque siempre se habla de José Daniel, mi hermano José Daniel, o se habla de los conocidos, ¿no? Pero hay muchos desconocidos, son más de 1,100 presos políticos y ahí hay un montón de jóvenes que están de verdad puestos, como decimos en buen cubano, y conocen lo que quieren y a dónde quieren llegar. A veces le falta matices y nosotros nos desesperamos desde afuera porque no entendemos que en Cuba se ven las cosas diferentes muchas veces, y por eso yo trato de conectar con el cubano y decirle, yo soy uno de ustedes, yo llevo 16 años fuera de Cuba, pero yo soy un muchacho de barrio. Los que me conocen a mí, yo soy del barrio Puerto Hondo, en Santiago de Cuba, que es un barrio súper marginal, y yo sé los códigos de la calle, ¿no? Y entonces yo trato de llegar a ellos y decirle, mira, yo estoy a tu lado, mi hermano, este es el camino, y trato de enseñarles qué hacer, porque el gran conflicto del cubano es que todos sabemos que hay que hacer algo, pero no sabemos qué hacer. Y a veces hay mucho ruido y mucho entretenimiento en las redes y en la política en general en Cuba, y nadie te dice qué hacer, y eso es lo que trato de hacer. O no nadie, pocas personas te dicen qué hacer, porque generalizar siempre es malo, pero la mayoría del contenido que se está haciendo es un contenido que te va enseñando el problema, pero no te enseña la solución.
y ese es mi empeño, que las personas entiendan que hay una solución, es posible y de verdad la tenemos a la mano. Una vez que aprendamos el camino a seguir y lo veamos con claridad, ya ese es el 80% de la victoria. Lo otro ya lo tenemos y la dictadura ya no responde a nada. Esa gente, No, ya, ni los comunistas se lo creen ya. Ya no existen comunistas de Oye, convicción. tenemos otro super chat de José Pereira. Dice, happy birthday, mi hermana gemela. Muchas gracias, José. Gracias, José. Ya nos empatamos los gemelos. Otra vez. Oye, la semana que viene es mi cumpleaños, vaya por si acaso. No, mentira. Que es doble, porque es el de Kika y el de Kenia. Sí, ¿no? Ay, los compañeros de Kika. Ya Me metí aquí. Oye, buenas noches, pues, Buenas noches. Buenas Felicidades, noches. Mauri, de nuevo. A mí no me Gracias, habían escuchado gracias. antes, ¿no? Oye, yo tengo una pregunta para René, porque, es decir, estaba hablando, esto es interesante, de la lucha no violenta. Hay muchos puntos, hay muchas formas de luchar no violentamente, pero yo sé que esto genera un poco de debate, lo que voy a decir, y quizás él nos pueda responder. No, yo quiero saber cuál es su opinión. Es decir, dentro de la lucha no violenta tenemos una serie de recursos para luchar y ser escuchado y quizás tumbar la dictadura de esa manera. Yo lo aplaudo, yo lo veo bien. Pero yo quisiera preguntarle a René, ¿tú crees que si, por ejemplo, tú en esa lucha no violenta, tú eres agredido, tú crees en la defensa, es decir, en la violencia como defensa? Es decir, si vienen estos dictadores, tú vienes pacíficamente, vamos a poner un ejemplo bien sencillo, tú estás protestando pacíficamente como han hecho otros presos políticos que han salido con un cartel simplemente y le han venido con todo tipo de represión hacia arriba a darle golpes y tal. ¿Qué tú crees que se pueda reaccionar de esa manera? ¿Tú crees que pueda haber una respuesta ante eso? Es muy interesante lo que tú dices, Alex. Y hermano, la lucha no violenta requiere disciplina, porque es una lucha de inteligencia contra la fuerza. Yo sé que es muy complicado que el cubano entienda eso, pero hay muchos ejemplos en la historia y de la historia de Cuba lo tenemos también. La única razón por la que esa dictadura no ha fusilado, no ha acabado con las damas de blanco, con José Daniel Ferrer García, con Félix Navarro, con todos y cada uno de los principales líderes de la oposición en Cuba, es precisamente porque han sido disciplinados en la lucha no violenta. La lucha no violenta, que no quiere decir lucha pacífica, porque ese es un error semántico, que muchas personas piensan que la lucha no violenta es pacifismo. Pacifismo es inacción, es pacifismo, pero también es acción. Pacifismo es Gandhi. Exactamente. Pero, por ejemplo, yo hablaba ayer, creo que fue ayer, di 5 soluciones sobre eso que me estás diciendo. A ver, ¿qué pasaría si tú ves que están golpeando a tu madre o a tu hija o a tu hijo en la calle? ¿Cómo tú reaccionas? O te golpean a ti. El instinto humano es atacar, porque es natural, es naturaleza humana, es responder con agresión a la agresión. Pero tienes que entender que en la lucha no violenta no estás luchando solamente por ti. Hay una causa que está por delante de ti y tienes que entender que representas a una causa y esa causa necesita que tengas disciplina. Hay recursos para Gene Sharp, que es el gran teólogo ideólogo de esta teoría, que ha escrito varios libros que todos están gratis en internet, los pueden descargar en español, en inglés. Yo he dado el sitio, él tiene incluso, él es fallecido ya, pero él facilitó toda esa información. Hay videos, yo en mi canal tengo varias informaciones de eso. Gene Sharp precisamente dice que hay una estrategia que se llama jiu-jitsu político, que es que si filmas, si logras que esa agresión pase, a ver, yo daba ayer 5 estrategias directamente para evitar cómo reaccionar ante una agresión. Y una de esas estrategias es crear grupos de protección que van a ubicarse en lugares especiales y van a filmar o van a evitar. Por ejemplo, se dio el caso en Filipinas que pusieron a las mujeres delante y con los brazos arriba. Y entonces cuando venía el ejército a golpearlos, las mujeres decían, pero vas a golpear a una mujer, vas a golpear a tu madre, yo puedo ser tu madre, yo estoy luchando por ti. Cuando eso desmoraliza al atacante. Y si alguno se atreve a atacar, al final eso le va a costar mucho más a la dictadura, porque en el jiu-jitsu político vas a hacer que eso tenga una repercusión mayor que defenderte físicamente. Yo sé que es complicado que el cubano lo entienda, pero es necesario que comprendan que si en algún momento agredes, vas a perder toda la fuerza, porque en el mundo lo que va a llevar, la dictadura tiene
el factor medio. Los medios de comunicación pertenecen a la dictadura. Es lo único que hace bien el socialismo y el comunismo. Lo único que hace bien es la represión y la desinformación. Ellos controlan los medios internacionales. Yo antes tenía programas diarios de lunes a viernes y tenía que estar chequeando los medios internacionales y es un asco cuando usted ve El País como escribe, que parece una sucursal del Granma en España, cuando usted chequea la BBC, cuando usted chequea ni hablar Washington Post, New York Times, CNN, Univision, cuando usted chequea France 24, cuando usted chequea cualquier medio internacional, la inmensa mayoría es izquierdosa y es tergiversadora. Entonces tienes que entender que si agredes, toda esa agresión es lo único que van a sacar y esa es la que van a proyectar y te va a destruir completamente la causa. Si nosotros estamos en la calle, no puedes matar a todos los cubanos ni encarcelarnos a todos. Como quiera, en una lucha violenta hay muchas cosas en contra, porque además le das la justificación al poder a reprimirte, a matarte, a fusilarte, porque lo van a hacer, eso es un régimen criminal. En cambio, si estás en la calle y dices libertad, no agredes, bajas los brazos. El ejemplo es las damas de blanco. Ellas salen todos los domingos, salieron hoy de nuevo, las reprimieron de nuevo hoy en varios lugares de Cuba, a Berta Soler, a todas las damas de blanco, pero ellas siguen en una disciplina no violenta que no vas a ver a Berta responder para atrás con una galleta cuando le están golpeando, ni vas a ver a José Daniel, él se tira en el piso, se cruza los brazos, porque ese es el ejemplo de lucha no violenta, porque ese es el camino. Ayer yo tuve un entrevistado, una persona que subió al canal, que es un periodista independiente en Cuba, que ahora está acá, Rubén, al cual le mando un saludo, y él explicaba, Agustín. Y él explicaba que en una manifestación en El Vedado, creo que fue, le pusieron una llave en el cuello, un esbirro de la dictadura, y él estaba al punto de pass out, al punto de perder el conocimiento, porque una llave bien puesta, profunda, y él ha practicado judo, y él sabía que podía proyectar a este esbirro, que generalmente son perros flautas de estos flacos, todo desbaratados, porque lo que comen es toman, ¿sabes? Porque la dictadura, el que peor trata también es a los comunistas. Nadie ha matado más comunistas que los mismos comunistas. Pues él sabía que lo podía proyectar y sin embargo se controló porque estaban allí con las damas de blanco y las damas de blanco vinieron y lograron zafarlo. Y él dijo, el instinto mío era proyectar a ese esbirro, pero no lo hice porque yo sabía que yo representaba una causa y si yo lo proyectaba iba a perder más de lo que ganaba. Claro. Eso es muy difícil entenderlo. Las personas cuando oyen lucha no violenta creen que es cobardía y hace falta más valor para emprender una lucha no violenta que para la lucha violenta. La lucha violenta es un instinto, cualquiera de nosotros puede ser capaz de lo mejor y de lo peor. Ahora, si tienes disciplina vas a lograr el objetivo porque el objetivo es mayor que todos. Y una vez que tú logres esa movilización de personas capaces de llegar a ese punto en que no te voy a responder con violencia, solamente estoy aquí para no cometer delitos, porque eso es una cosa muy importante. No las leyes cubanas, que todas son espurias y leyes de la dictadura, pero ante el mundo, cuando tú agredes, cuando tú causas, tienes un acto violento, el mundo lo ve diferente a cuando golpean a una madre y esa madre no responde, como los cristianos en el circo romano, por ejemplo, o aquellos que gritaban Viva Cristo Rey. Eso es un ejemplo de lucha no violenta, porque tú le causas mayor impacto a la dictadura y mayor impacto al tirano que trata de doblegarte. Es muy complicado, pero realmente es así. Existen cursos, existen personas capacitadas para dar conferencias de lucha no violenta y explican esto perfectamente. O sea, para que quede claro, es disciplina en la no violencia todo el tiempo, bajo cualquier circunstancia. Todos nosotros estamos en peligro de dar la vida, en posición de dar la vida por Cuba y por la libertad. Y tenemos que entender que este es el camino, que el camino es, no puedes, yo soy libre en mí, no puedes obligarme a ir a tu terreno, porque además, esta es una cuestión importante. La violencia es el lugar donde la dictadura gana, porque el Estado controla el monopolio de la violencia de un país. La violencia de un país, por las leyes, por el sistema, por los recursos económicos, pasó el 11 de julio. En menos de 24 horas, el esbirro el sinvergüenza de Díaz-Canel, se comunicó con España, le enviaron todos los equipos antimotines porque tienen todos los recursos de un Estado destinados a eso. Y en ese espacio tú no vas a ganar, no tienes la fuerza de ganarle a un Estado. Ahora, si empleas lucha no violenta, eres incontrolable, porque en la lucha no violenta no puedes callar a un pueblo entero que está en la calle, a madres, a niños, a ancianos, que están pidiendo libertad, pedir libertad, decir patria y vida,
tú puedes reprimir hasta un punto, pero de un punto para allá no puedes hacer más que eso. Y eso, cuando el cubano lo entienda, vamos a encontrar el camino, porque si somos mayoría en esa idea, podremos llegar a la libertad. Yo sé que podemos ser libres en el día que lo entendamos todo, que eso es parte de matar la dictadura dentro de nosotros. Oye, tenemos, espérate un segundito, René, un super chat de Grey Martínez. Dice, saludos chicas, invitado de lujo. ¡Viva Muchas Cuba gracias, Libre! Grey. Gracias, Grey, querida. Gracias, Grey. Oye, yo quería hacer una última preguntita y creo que escuchándote, a ver, yo, es decir, desde mi punto, ¿no? Se podemos utilizar una lucha no violenta desde el modo, es decir, individual, cuando cada quien quizás no sale el pueblo, sino que sales tú solo. Lo hemos visto, José Daniel Ferrer, como tú decías, las damas de blanco. Pero yo creo en una cosa, en muchos pueblos cuando han sido reprimidos por estos tiranos en la historia, estos pueblos han cogido y se han sublevado por encima y se le han ido y lo han aplastado. Incluso hemos visto a dictadores como Gaddafi que le hicieron de todo, ya sabemos, ¿no? Y fue el pueblo, y contra eso nadie pudo, ni pudo tampoco ponerle el dedo y incriminarlo porque fue el pueblo entero. Entonces, ¿qué tú crees, no sé, desde ese punto de vista de la lucha no violenta, en que si el pueblo, si es el pueblo, como un 11 de julio que está en la calle protestando, y son estos esbirros los que vienen a violentarlo y este pueblo decide defenderse, irle arriba, yo creo que ahí sí ya no hay lucha violenta, sino que es una justicia que toma el pueblo por sus manos. A ver. Hay un derecho humano internacional que es el derecho a la rebelión. Todos los pueblos tienen reconocido como derecho fundamental el derecho a la resistencia o el derecho a la rebelión, que no es otro que oponerte a un tirano que imponga lo que sea, y tú tienes el derecho a actuar violentamente contra ese tirano en aras de proteger tu soberanía, de proteger tu dignidad, de proteger tu libertad. Eso lo reconoce, es como la debida defensa, es un derecho. Ahora, los casos, cuando tú comparas en la historia, en los casos de lucha violenta o no violenta, la lucha no violenta tiene mucho más éxito que la lucha violenta, porque la lucha violenta genera más violencia, genera daños colaterales. Vas a matar a tíos de alguien, padre de alguien, hijo de alguien, vas a cometer injusticias porque no tienes control, la violencia no tiene control. Pueden participar solamente un grupo de personas que estén aptos para la violencia, porque un anciano, un enfermo, una mujer embarazada, un niño no puede participar en una lucha violenta. Sin embargo, en la otra sí. En la lucha no violenta participamos todos, no necesitamos líderes, no necesitamos estructura. Cada persona puede ser líder de su pequeño grupo, de su familia, de su cuadra, de su casa, de su gremio de trabajo. En fin, pueden participar todos y todos pueden ser útiles. Desde los artistas con su arte hasta los gremios, los médicos, los abogados, los profesores, los militares también pueden participar. Todos pueden participar en la lucha no violenta. Y lo que me decías, hay casos y casos. Por ejemplo, Batista, cuando llegó este criminal al poder de Fidel Castro, existía una coyuntura donde había una corrupción total. Los militares en Cuba estaban completamente desmoralizados porque eran más militares de ir a los desfiles, no tenían, había mucha corrupción y había unas circunstancias propicias para que hubiera, que quizás es lo mismo que pasó con Gaddafi, quizás es lo mismo que pasó en otros casos, también Mussolini, o en el caso mismo de Ceausescu en Rumanía. Ahora bien, la lucha no violenta es una lucha que te va a llevar a mejores resultados porque además creas nación. Una cosa importante que nos pasa a los cubanos es que no basta para ser libres con quitar a los comunistas del camino. Y eso tenemos que entenderlo. Tú quitas a los comunistas hoy del camino y mañana quizás no tengamos la Cuba soñada porque el cubano no está listo para ser libre y va a caer en manos de un nuevo caudillo, un nuevo pico de oro que le diga cualquier cosa, y entonces repetimos el ciclo de dictaduras o de nuevos jerarcas o de nuevos monarcas de estos feudales de nuevo tipo. Para ser libre, el camino de la lucha no violenta te enseña el precio de la libertad y te enseña a protegerlo en una Cuba libre. Entonces, tiene muchos beneficios porque vas creando ciudadanos. Algo que nos pasó a los cubanos en el 1902 fue que nos regalaron la república, porque se la debemos a los Estados Unidos, aunque la historia cuente lo que le dé la gana, porque realmente el ejército español era superior al ejército mambí. Ya el mambí había pasado muchas cosas, habíamos perdido a los mejores líderes, a Maceo, a Martí, en fin. Y nos regalan la república, pero no teníamos ciudadanos que soportaran y mantuvieran esa república. La perdimos en apenas 25 años
porque a partir de la década del 20, con el 25, que vino la Internacional Comunista, nos infiltró, crearon el Partido Comunista de Cuba en el 25, la Liga Antiimperialista, todo esto lo crea Mella, participando Mella con otros descarados de estos comunistas, porque todos ahí perdimos la República, la fuimos perdiendo en el 25 en adelante y fue degradándose hasta llegar a lo peor, que fue el comunismo, pero el comunismo no vino de fly, vino precisamente porque los cubanos no estaban listos para ser libres. La Cuba futura que yo sueño es una Cuba donde los cubanos sepan de la libertad, porque como decía Orlando Zapata Tamayo, el evangelio de la libertad debe ser predicado para que sea un resultado sólido, si no lo vamos a perder. Entonces, otro inconveniente de la lucha violenta es que no tenemos la capacidad de educar al cubano en el camino a la libertad. Si por ejemplo, una intervención militar o un dron que elimine a la crápula comunista, con eso no se resuelve solamente el problema, resolvemos una parte, pero el otro problema más importante es el cubano dentro, que el cubano entienda el precio de la libertad y lo conquiste y lo mantenga, que nadie venga y le imponga nada. Por eso a mí me gusta educar al cubano en que sepa que los 3 derechos fundamentales, incluso estos derechos de las naciones, de la ONU, que eso es este organismo, el templo de la vacuidad y de la inoperancia y de un montón de demagogos que no sirve para nada, nada más que sirve para darle plataforma a los dictadores del mundo. Los derechos que están reconocidos ahí son derechos ambiguos y derechos mal redactados, porque además los soviéticos tuvieron gran participación en eso y de eso se habla muy poco. Yo creo que los 3 derechos fundamentales, como libertario que soy, son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Si el cubano entiende eso, el cubano va a saber lo que es la libertad, porque de esos derechos se derivan el resto de derechos que tú quieras tener. Entonces, cuando un gobernante te limite tu derecho a la vida, te limite tu derecho a la libertad y, por supuesto, te limite el derecho a la propiedad, perdí la señal acá, producción. Cuando te limite el derecho a la propiedad, entonces tú te vas a dar cuenta que te está esclavizando. Lo que diferencia a un esclavo de un hombre libre es la propiedad. Y eso es algo que el socialismo te la ataca enseguida porque es la forma de hacerte esclavo. Cuando te quitan cómo defenderte, no tienes cómo defenderte de la vida y la libertad, que es lo que pasa en Cuba. En fin. Entonces, para más o menos, no sé si eso te responde a la pregunta, Alex, pero yo considero que si se da un desenlace violento, vamos a tener a un nuevo caudillo que va a ser difícil quitarle el poder. Porque ese caudillo se va, tiene que ser un hombre un Martí, que no lo conozco, que además se mezcle con Maceo y que sea capaz de llevar la lucha violenta a buen puerto y que además sea un gran patriota cubano desinteresado que entregue el poder una vez que lo conquiste. Y eso yo no lo veo, sinceramente, muy fácil de lograr. Más fácil lo veo con la lucha no violenta, que participemos todos y que todos tengamos un grano de arena en ese. Sí, me quedo bueno, René. Y él, bueno, va a mirar. Déjame poner una, no me andaba a poner una. Oye, discúlpeme si me extiendo, No. No, rápido, esto para que entonces ya las chicas hablen. Quería decirle a la gente del chat, porque han estado preguntando, y Mari también, que quería decirle que René volvió a abrir su canal, porque él estuvo en un receso, y está todos los sábados a las 9 de la mañana. Entonces, vayan de nuevo. Ecos y a las del 9 Boca. de la mañana, el sábado, ayer hubo programa muy bueno, y vayan de nuevo por allá. Sí, ya está de vuelta, ya René está aquí de nuevo entre nosotros. Pues ya. Muchas gracias. No, yo lo que estaba escuchando, René, y muy buena la explicación, me gusta mucho. Yo también soy muy, desde que descubrí a Gene Sharp, me identifico 100% con esa teoría. Y un ejemplo de una revolución violenta fue la Revolución Francesa, que trajo consigo lo peor, más después también una dictadura. Entonces, y el ejemplo de la lucha no violenta más cercano a nosotros es el de los países de Europa del Este, que han permanecido y tienen unas sociedades en este momento estables y muchas de ellas que van hacia la derecha, por ejemplo, Polonia, estamos hablando de, ahora se me olvida Lituania, Estonia, exacto. todos esos, sí. Todos esos países, y son grandes ejemplos. Hay ahora Ucrania fue un ejemplo
maravilloso de que hay incluso hasta un documental en Netflix sobre eso que es muy bueno y te explica cómo ellos estuvieron, te explica exactamente cómo hacerlo, cómo hacer ese tipo de lucha no Serbia. violenta. También, exacto. Entonces, yo creo que definitivamente estoy contigo, 100% es el camino. Nunca, hay mucha gente se molesta, mucha gente se desespera y piensa que la lucha no violenta es una pérdida de tiempo y porque no es lo que ellos esperan. Pero señores, también tenemos que estar preparados para que el resultado, que lo que vaya a pasar no sea lo que nosotros estamos pensando también. Ujú. Entonces, yo quería preguntarte, Un porque estamos segundito, viendo, Babi. Un super chat para Babi. Dice Happy Birthday, Barbarita de Clemson. ¡ay, tan my bello, goodness. Clenso! Muchas gracias. Otro Y super Pilar. chat de Pilar. Dice Abanico Cubano, nuestra gente linda de Cuba. Gracias, gracias. Gracias, bello. Pilar y Clemson. Los quiero, chicos, muchas gracias. Pues te estaba diciendo, ¿por dónde iba? Que se me fue. El tema quiero juntar ese tema con el tema que en estos días estamos viendo algo un poco diferente, que es el embajador norteamericano, Mike Hammer, que estamos viendo que está haciendo algo que nunca en la vida un político, un diplomático norteamericano había hecho, que es recorrer la isla. Y eso trae un poquitico también a veces de suspicacias, ¿no? Porque uno piensa, bueno, ¿por qué particularmente? ¿Por qué lo están dejando? Es demócrata. ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto? A ver, antes que todo, yo creo que la libertad de Cuba depende 100% de los cubanos. Si los cubanos no somos conscientes de la libertad es responsabilidad. Alguien decía que si está la Estatua de la Libertad en Nueva York, debería haber una estatua de la responsabilidad en California. Porque sí, porque debe haber balance y la libertad es exclusivamente responsabilidad. Si usted no es responsable de su libertad, usted la pierde. Y entonces los cubanos a veces tendemos, en sentido general, a creer que la responsabilidad es compartida y que alguien va a venir a librarnos. Y eso no va a pasar. Ahora, con eso, with that being said, como dirían en inglés, con eso por sentado, a mí me parece interesante lo que está haciendo Miguel Mandarria, pero a ver, lo real en política es lo que no se ve. Lo real en política es lo que no se ve y por lo tanto yo no sé cuál es lo que hay detrás de esto. Hay personas incluso que están hablando de declaraciones que ha hecho Mike Hammer que son un poco rosadas o un poco hacia flojas, sobre todo ahora recientemente acá en Estados Unidos que vino y dio algunas conferencias. Yo confío en el cubano y confío que depende de nosotros. Agradezco cualquier ayuda que pueda darnos un político norteamericano o Estados Unidos que juega un papel muy importante en ayudarnos. Y de hecho lo está haciendo Donald Trump. El 11 de julio fue resultado también de la política de Donald Trump y eso a veces no se dice mucho, igual que no se dice mucho que Plantados tuvo una influencia enorme en el 11 de julio porque fue estrenada en mayo de ese año del 2021 en La Habana de manera clandestina y eso también fue otro granito de arena, porque a veces se habla mucho de la canción Patria y Vida y no se habla del resto de condimentos que tuvo ese ajiaco porque fue un grupo de cuestiones que dieron ese resultado. Ahora, yo creo, sinceramente, que Mike Hammer está haciendo un gran trabajo. Ha ido varias veces a casa de José Daniel en Santiago de Cuba. Y lo vemos activo como yo nunca había visto. Creo que James Carson y algún que otro caso fue activo así y el resultado fue que lo expulsaran de Cuba o que reprimieran a los 75 en la Primavera Negra o que siempre ha habido una respuesta de la dictadura a esto. La dictadura actualmente no se encuentra muy fuerte, que digamos, en ningún sector y por eso a lo mejor se lo permite, pero a lo mejor es una forma, es que realmente yo le tengo poca fe a cualquier solución que venga de afuera y que no salga directamente del cubano. Y además, hay algo que yo siempre me preocupo mucho, es que el cubano cree falsas expectativas. El cubano siempre está buscando una justificación para no hacer y pasarle la responsabilidad a otro. Cuando alguien habla, por ejemplo, yo siempre me fajo en muchos temas, ¿no? Pero uno de los temas que me fajo es en el tema de la anexión, por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo en la anexión porque yo creo que ser libre no tiene precio. A mí no me gusta que nadie me mande y por lo tanto yo quiero una Cuba libre.
Y tampoco creo que para que haya anexión, tiene que la otra parte estar de acuerdo. Y los norteamericanos no tienen interés en luchar con Cuba, si Puerto Rico bien mal le ha salido. Y la enmienda PLA también fue un desastre para los americanos, que los cubanos lo utilizamos a nuestro antojo y fue una piedra de molino al pescuezo de los norteamericanos, la enmienda PLA, que después, cuando quisieron otros países latinoamericanos ponerla, los americanos dijeron, no. Hacemos tratado de libre comercio, pero nada de que yo mande tropas y que me obliguen a protegerle su democracia. Entonces, también hay otros que creen que debemos ser españoles, que es otro desastre. Si España está de salir de Guatemala a entrar a Guatapeor. No, pero hay locos de todo tipo. Ese no lo había oído. Sí. Madre. Yo tengo un elenco que me atacó al principio porque decían que los cubanos éramos españoles en el siglo XIX y que debíamos volver a formar parte de España, y tienen hasta una estratagema con el Tratado de París. Es una cosa muy compleja, pero a donde yo voy es que yo le decía, no, éramos ya cubanos. Y éramos cubanos porque además teníamos hasta cultura propia, religión propia, música, en fin, todo en el siglo XIX, que es el siglo de la cubanidad, donde vinieron a Cuba la mayoría de nuestros abuelos, tanto de África como de Europa. Y negar esto es negar nuestra historia. Y además, pretender que los españoles vengan a solucionar nuestro problema. Si los españoles están para que se lo solucionen a ellos. Exactamente. España está como la Cuba de 1940. Cayendo en esa debacle que va a parar en un dictador. Ahorita hablabas, Bárbara, de la Revolución Francesa y estoy completamente de acuerdo con lo que dices. La Revolución Francesa ha sido muy mal contada por los historiadores de Occidente, pero fue realmente un desastre total. Fue tal desastre que la Revolución Francesa, para que un dato que las personas no dominan mucho, es que fue en 1789 y no tuvieron elecciones propiamente dichas hasta 1871. Wow. Casi 100 años después. Casi 100 años. ¿Te das cuenta el atraso que les trajo eso? Exacto, porque lo que vino fue la Revolución Francesa, se parece mucho a la Revolución Rusa de 1917. Ambas tuvieron dos partes, los jacobinos y los girondinos en la francesa y los mencheviques y los bolcheviques en la rusa. Ambas terminaron matando a todo el mundo, un bando, que ambos eran bandos de la izquierda, porque bolcheviques y mencheviques eran de la izquierda. Incluso los bolcheviques eran minoría, porque eso es lo que significa bolchevique. Y en la Revolución Francesa pasó igual. Terminaron matando a los girondinos, los jacobinos. Y después mataron a los jacobinos también, porque a Robespierre también los guillotinaron. ¿Y quién vino después? Un dictador, un hombre fuerte en esa rebambaramba, que fue Napoleón en Francia y Lenin en Rusia. Y Stalin después. O sea, yo, bueno, ni sé lo que estaba diciendo, pero sí, estoy de acuerdo contigo. No, el efecto de una revolución violenta, de una salida violenta. Y además está demostrado que en los próximos 10 años, en una salida violenta, vuelve a la violencia, vuelve a una guerra civil. Ha pasado muchas veces. En Cuba no pasó porque esa dictadura acaparó todo, cerró todas las formas, fusiló a mansalva. Fue como la Revolución Francesa, que las matanzas en la Revolución Francesa fueron horribles. Además, las consecuencias de la Revolución Francesa no se dominan. A partir de ahí empezaron el servicio militar obligatorio, que es algo que las personas no comprenden. Y a partir de ahí empezaron las matanzas, porque ya no morías como mercenario. Los reyes tenían ejércitos de mercenarios. No era que todo el mundo participaba en las guerras. Eran los mercenarios pagados por el rey. Por eso los reyes se debilitaron. Caso Francia se debilitó en la guerra de la Revolución de las 13 colonias, y la Revolución Francesa ya no ibas como mercenario, ibas por la nación. Entonces te reclutaban, y los muertos en las batallas de Napoleón eran por cientos de miles. En una tarde morían más personas, 40.000 en una tarde. Fácil en una guerra, porque además los reclutaban y reclutaban. No era que Napoleón fuera un gran estratega, era que tenía recursos humanos ilimitados, porque eso fue lo que produjo la Revolución Francesa. Entre tantos males, hay un profesor español que es muy bueno, Miguel Ancho Bastos, que se lo recomiendo a cualquiera que quiera aprender de la Revolución Francesa y sus grandes atrocidades y barbaridades. En fin, mataron a un pueblo entero. En fin, ellos acabaron.